Ahora sí, comenzamos con nuestro primer tema. Además, recuerden que quedó una tarea la semana pasada. Bueno, no la semana pasada, la clase pasada. Tuvimos una tarea que hablaba acerca de la expropiación petrolera, uno de los temas que vamos a ver en esta clase. Entonces, cuando lleguemos a ese tema, voy a necesitar de la participación de algunos de ustedes. Espero que todos los que nos encontramos aquí me estén escuchando y sobre todo tengan su tarea a la mano, porque lo vamos a utilizar. El primer tema del que vamos a hablar, el primer punto que vamos a tocar es la Constitución de 1857. Ojo, en la clase pasada mencionábamos que la Constitución se ha reformado muchas veces. Esta no es la primera Carta Magna de nuestro país. Cuando hablo de Carta Magna, me estoy refiriendo a la Constitución. Esta que estamos presentando en este momento es un ajuste de la primera que hubo antes de 1857. Y a lo largo de los años, si revisamos a fondo la historia de México, podemos observar que la Constitución se ha ido ajustando y se ha ido modificando. Algunos dicen, algunos autores mencionan que lo que ha ido cambiando básicamente son palabras, porque algunas utilizan sinónimos, algunas cosas se quitan, otras se agregan, pero siempre la Constitución ha sido modificada a lo largo de los años precisamente por cuestiones políticas. Así como cada vez o como en la actualidad, cada que entra un nuevo presidente, cambia, por ejemplo, reformas, tanto reformas educativas como, por ejemplo, de economía, de diferentes cosas, pues bueno, también cada que ingresaba un presidente, y recordemos que México ha tenido demasiados, entonces, pues bueno, la Constitución también se ha ido modificando. Vamos a analizar la Constitución de 1857. Esta tiene puntos muy importantes que siguen existiendo en la Constitución de 1917, pero ya con otras palabras y algunas más a fondo. El primer punto es que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y se prohíbe la esclavitud. Este punto sigue existiendo en nuestra Constitución porque nos habla de que todos somos iguales ante la ley. ¿Y qué significa eso? Que todos tenemos los mismos derechos, aunque, ojo, fíjense que a pesar de que esta Constitución fue en 1857 y ya nos mencionaba que los ciudadanos son iguales ante la ley, no se está refiriendo del todo a hombres y mujeres, porque recordemos que en estas fechas todavía la mujer no tenía derecho a muchas cosas. Y una de esas, que es una muy importante en la política, es el derecho al voto. Entonces, fíjense de la contraposición, ¿no? Nos están hablando de que los ciudadanos son iguales ante la ley, pero ¿quiénes eran considerados ciudadanos? Solamente los hombres. Los hombres eran los únicos que eran considerados ciudadanos. Entonces está diciendo, en otras palabras, que todos los hombres son iguales ante la ley. Y bueno, otra parte también de este punto es que se prohíbe la esclavitud. A partir de este momento, no está permitido comprar ni vender esclavos, porque a pesar de que ya había terminado el virreinato, todavía hubo un tiempo después de la independencia del México independiente que todavía existía la esclavitud. Tal vez no como en el virreinato en el que prácticamente te decían, vendo a esta persona, ¿cuánto ofrecen? No, no de esa manera, pero todavía existían las personas que trataban a las personas como esclavos. Segundo punto, la enseñanza en México es libre, es decir, en esta Constitución nos dicen, la enseñanza ya no va a estar solamente dada a cierto grupo de personas. No, la enseñanza es libre. ¿Y qué significa esto? Que ya las personas pueden ser educadas ya deberían ser educadas y ya no debe de ser limitada por la Iglesia Católica, porque recordemos que la Iglesia Católica tenía un alto poder eclesiástico y sobre todo político, porque muchos políticos eran líderes eclesiásticos también. Entonces, muchas de las enseñanzas eran con base a la iglesia. Entonces, no teníamos una enseñanza libre.
El tercer punto nos habla de la libertad de expresión. Y esto es muy importante porque tal vez podríamos pensar que en la actualidad, pues bueno, la libertad de expresión después de todo sí está en nuestra Constitución, pero muchos medios de comunicación todavía son controlados por órdenes políticas. Entonces, vean, desde 1857 se dice, no, las personas tienen libertad de expresión, pueden organizarse como ellos quieran y cada persona se puede dedicar al trabajo que más le guste. Ojo con esto, porque a pesar desde entonces, en este momento nos dicen, tú si quieres ser esto, lo puedes ser. Tú puedes dedicarte al trabajo que gustes, pero en la actualidad todavía podemos encontrar organizaciones en las cuales solamente se permite el trabajo a hombres o a mujeres. Fíjense. Ninguna persona o grupo puede tener privilegios que afecte al resto del país. Yo puedo tener mis privilegios, yo puedo tener mi propiedad privada, pero si ese privilegio va a dañar a otra persona, no, no lo puedo realizar. Y eso es básicamente la libertad, porque en nuestra Constitución nos dice que todos somos libres. Sí, pero la libertad está condicionada a que yo puedo realizar lo que yo quiera siempre y cuando no dañe a otra persona. Si mi libertad está condicionada por el sufrimiento o porque una persona va a estar mal por mi libertad, no la puedo ejercer. 5, están prohibidos los castigos corporales de cualquier especie. Castigos corporales. En ese entonces, chicos, las personas eran tratadas como animales, básicamente. Aunque, fíjense, ni siquiera los animales deben de ser tratados así. ¿Por qué? Porque a un hombre podían darle de latigazos, le podían pegar con lo que encontraran, los empujaban. Los trabajos eran castigados corporalmente, era como de levántate, ¿no? Imaginemos a una persona que está cosechando y tiene que levantar tal vez cajas de naranjas, está en el sol y ya se cansó, ¿no? Y se quiere sentar tantito, etcétera. Bueno, ahí venía la persona que estaba a cargo y sópatelas, ¿no? Le pegaban, los empujaban y órale, órale, ¿no? Con groserías. Y aquí en la Constitución se prohíbe eso. Ya las personas no tenían por qué golpear a uno de sus empleados, porque fíjense que por tener el trabajo, pues muchas personas se dejaban, ¿no? Como la imagen que podemos observar ahí, ¿no? Y por último, todos los trabajos deben de ser remunerados. Recordemos que la injusticia era tan grande que ni siquiera les pagaban. Muchos todavía utilizaban el trueque, ¿no? A ver, te cambio tus 12 horas, 16 horas de trabajo en el campo y yo te doy un costal de alimento. Bueno, ni un costal, te doy ahí para que puedas comer. Muchos trabajaban solamente por el alimento, porque las personas no pagaban. Y a partir de este entonces se dice que el trabajo debe de ser remunerado. El sueldo, bueno, que sea, ¿no? Pero te tienen que pagar. Ya no hay ese intercambio de que, bueno, te obligo a trabajar o solamente para tu comida. No, tiene que ser pagado. Y los últimos dos nos habla acerca de las corporaciones. Se prohíbe a las corporaciones civiles y eclesiásticas tener o administrar propiedades urbanas y rurales, como casas, haciendas o tierras de cultivo. Este punto es muy importante porque, vuelvo a mencionar, la iglesia tenía mucho poder, muchísimo poder al tal grado de que muchas propiedades eran suyas. Y no porque hubieran pagado por ellas, simplemente se les entregaron con la llegada de los españoles. Y muchas organizaciones eclesiásticas pues no perdieron sus propiedades. Cuando fue la guerra de independencia, pues muchos de estas órdenes eclesiásticas, por precisamente los fieles que ya se habían convertido a ellas, pues no les quitaron sus propiedades. Y a partir de entonces se prohíbe que tengan que administrar tierras. Ya la iglesia no tenía propiedades o se les empezaron a quitar esas propiedades que tenían como haciendas o tierras de cultivo.
Las faltas temporales de un presidente. Y este último también es muy importante porque nos dice que se estableció en esta Constitución que si por alguna razón el presidente de la República, electo claramente por una democracia, se tuviera que ausentar, se debería de poner a un sustituto. Y este sustituto sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia. En la actualidad, pues esto ya no existe. ¿Por qué? Porque un presidente, un gobernador, un diputado o algo municipal tiene a su suplente. Es más, cuando vamos a votar, ahí aparece el nombre del candidato y del suplente. Aquí en las fotografías encontramos pues la parte de cómo estaba escrita la Constitución y quiénes son los personajes que firmaron estos acuerdos. Nos vamos al porfiriato, chicos. Y el porfiriato, seguramente ustedes recuerdan un poco acerca de este tema porque fue una etapa de México de muchísimos cambios. Muchos dicen que el porfiriato fue una etapa de injusticias que ojalá no hubiera pasado, que de forma negativa ven el porfiriato. Y otra parte también de la población dice, no, el porfiriato es lo mejor que nos pudo haber pasado. Vamos a hablar del porfiriato, chicos, y al finalizar este tema, ustedes pues plantéense eso en el pensamiento, ¿no? Reflexionen acerca de esta etapa de nuestro país y en qué bando se encuentran, acerca de que el porfiriato fue una etapa de avance, fue algo bueno o fue una etapa mala para las personas. En primer lugar, algo que vamos a mencionar en el porfiriato es que aquí ya existían elecciones. Las elecciones para un presidente de México en este momento era de 4 años. En la actualidad, ya no un presidente de México, o sea, presidente de todo el país, ya no dura solamente 4 años, ya tiene 6 años. O sea, su gobernatura, su presidencia va a durar 6 años. En este entonces solamente eran 4. Porfirio Díaz era un militar y este militar tenía ganas de querer estar en el poder. Entonces, aquí podemos encontrar una línea del tiempo. Antes de leer la parte de arriba, la parte de donde está el texto, observemos la línea del tiempo. Y nos habla de que Porfirio Díaz tuvo 2 periodos. El primer periodo de Porfirio Díaz, de este expresidente, fue de 1877 a 1880. Y aquí podemos tener una etapa de crecimiento. El porfiriato, bueno, al inicio de la presidencia de Porfirio Díaz, se habla de que los primeros años fueron de ajustes, fueron de búsqueda de paz. Él pensó en reconciliarse con algunos otros grupos políticos. Aquí empezó a fundamentarse bien un ejército y quiso reconciliar a la iglesia. Básico, ¿por qué? Porque recordemos la Constitución de 1857. A la iglesia ya se le habían quitado muchos privilegios y Porfirio Díaz pensó en que para que avance el país, bueno, vamos a tratar de reconciliarnos con la iglesia, vamos a quedar en algún pacto y bueno, se dice que estos primeros años fueron de crecimiento, de ajuste, de búsqueda de paz, buscó de reconciliarse, buscó también inversiones a otros países. Terminó su candidatura y llegó a la presidencia Manuel González. Y no fue tanta la diferencia porque Manuel González era muy buen amigo de Porfirio Díaz. Entonces, a pesar de eso, Porfirio Díaz seguía dentro de algunas decisiones del país, a pesar de no ser el presidente. Este personaje, Manuel González, siguió muchas de las ideas de Porfirio Díaz y durante su gobierno continuó la organización del país, continuó esa parte de reorganizar. Se construyeron, estas partes son muy importantes, seguramente preguntas de examen, básicamente. ¿Por qué? Porque uno de los grandes avances del porfiriato es que se construyeron vías férreas.
A partir de este momento se empezaron a construir los ferrocarriles. No existían los ferrocarriles y esta idea lo tomó esta idea, la de los ferrocarriles, lo tomó de otros países, de países extranjeros que ya utilizaban los ferrocarriles. Entonces se crearon las primeras vías férreas. Muchas de ellas ya están en ruinas. Si nos vamos ahora, nos trasladamos a la actualidad, hay muchos estados de la República que tienen todavía esas vías férreas, pero ya son ruinas, porque ya son muy antiguas y ya se dejaron de utilizar. Otras, pues bueno, han sido renovadas. Se creó de igual manera el Banco Nacional de México y todo esto, pues empezó también a establecer fábricas. Porfirio Díaz empezó a establecer también fábricas, la idea, con ayuda del presidente Manuel González. A partir de este momento se volvieron a hacer otras elecciones y Porfirio Díaz se volvió a postular. Y a partir de este entonces se crea el porfiriato. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz, vamos a observar a partir de entonces, a partir de 1884 a 1911, o sea, imagínense la cantidad de tiempo, Porfirio Díaz gobernó por más de 30 años. A esto ya se le llama el porfiriato. ¿Y por qué el porfiriato? Porque se convirtió en una dictadura. Ojo, Porfirio Díaz fue en contra de la Constitución. ¿Por qué? Porque él hizo muchas fallas, hizo todo lo contrario a lo que decía ya la Constitución. Porque en primer lugar, eliminó la libertad de las personas. Si ya se había establecido que las personas podían tener su propia ideología, que eran libres, bueno, pues él eliminó la libertad. Ya no había libertad política. ¿Por qué? Porque ya no permitía elecciones para que otras personas sean presidentes. Censuró a la prensa. ¿Qué significa censurar? Pues básicamente le dijo a la prensa, ya no puedes hablar de nada que esté sucediendo en mi presidencia, si no te mando a la cárcel. Entonces ya la prensa no era libre. La prensa estuvo obligada a solamente hablar cosas buenas de este periodo. Reprimió las protestas sociales. Las personas ya no podían quejarse, ya no podían hacer huelgas. ¿Por qué? Porque eran mandadas a prisión. De igual manera, como mencionábamos, las elecciones ya no eran libres. Las personas al momento de votar, pues bueno, ya no eran libres de poder elegir a la persona que quisieran. Entonces a esto se le llama dictadura y es el porfiriato. Una dictadura nos habla de que una persona es la que decide todo lo que se va a realizar. Y Porfirio Díaz fue un expresidente que convirtió esta etapa como una dictadura. Pero algo muy importante que cabe mencionar en la dictadura es que durante la dictadura hubo un gran avance económico. En el país se vivió grandes avances en telecomunicaciones, es decir, redes para la comunicación entre un lugar y otro. Se construyeron ferrocarriles, guías férreas. Muchos países extranjeros llegaron a invertir a nuestro país. Entonces, básicamente, la economía del país en ese entonces aumentó considerablemente. Las fábricas que se empezaron a crear en el país dieron empleo a más personas. Entonces hubo un gran avance. Pero algo que quiero mencionarles es que hay un lado negativo a todo esto, porque ¿quiénes eran los únicos que podían disfrutar de todos estos avances? Está en la lectura y dice, para la clase media y para los profesionistas, y claro, para la clase alta. Si decíamos, bueno, ya va a haber comunicación, ¿por qué? Porque, ¿qué creen? Ya se creó un ferrocarril y ahora va a haber comunicación entre este estado y este estado. Y todos, wow, sí, súper bien. Pero ¿quién podía pagar el ferrocarril? Quien tuviera el dinero para usarlo. ¿Y quiénes eran estos? Profesionistas, clase media para arriba. Un campesino, a pesar de que ya había ferrocarriles, no lo podía usar, no tenía el dinero para poder usarlo. Ya se creó comunicación, luz eléctrica sobre todo, ya hay luz eléctrica.
claro, ¿a un campesino le fueron a establecer su luz eléctrica? No, básicamente no. ¿Quiénes podían utilizar la luz eléctrica? Quien pudiera pagarlo. Y como era algo novedoso, pues no era nada, o sea, no era nada económico, nada barato poder utilizar la luz eléctrica. Entonces, fíjense, la diferencia social que existía en el Porfiriato se vio muchísimo. O sea, tú podías ver a las personas caminando por la calle y podías decir, este es de clase alta, este sí es de la sociedad, este no, este es un campesino. O sea, tan marcado estaba esta diferencia porque se veían leguas quiénes eran las personas que podían tener estos privilegios. Entonces, sí, la condición del país creció, pero esto solamente lo pueden presumir quienes en el porfiriato tuvieron la economía para sobrellevar todos estos gastos. Quienes eran dueños de fábricas o tal vez supervisores ahí de la fábrica o algún jefe, porque básicamente los trabajadores para nada. Al contrario, los trabajadores, en lugar de hacerse de más economía, se volvieron más pobres. O sea, aquí vemos una contraposición. Los que tenían, los que eran de la clase media y alta, subieron, aumentaron sus riquezas. Los que eran de la clase baja, que son los artesanos, los campesinos, los trabajadores, los mineros, etcétera, estos todavía se volvieron más pobres. ¿Por qué? Porque las cosas aumentaron su valor. Entonces, todas las cosas que se crearon no las podían pagar. Todo esto no benefició a todos los sectores de la población. Por eso se dice que hasta en la actualidad hay dos pensamientos, ¿no? El porfiriato, crecimiento económico o disminución de la economía. Todo depende de en qué grupo te encontrabas. Aquí podemos encontrar una de las primeras fábricas que se establecieron en el Porfiriato y esta es una fábrica de hilados. Esta se encontraba en Orizaba, Veracruz y observen toda la inversión. Esta inversión no salió de básicamente México. Sí se cobraban impuestos, pero bueno, para la construcción de una fábrica, pues no era de México. Pues es una fábrica extranjera. Todas las fábricas, empresarios que se establecieron aquí empezaron a invertir. ¿Y en qué invirtieron? Precisamente en la creación de trabajos, ¿no? De fábricas, se abrieron de nuevo las minas, los grupos petroleros se fueron abriendo también, pero eso era algo negativo también para el país, porque como estaban invirtiendo, se volvían dueños de estos lugares y de las propiedades mexicanas. Aquí vemos una tabla de los principales inversionistas de nuestro país en esta época. Tenemos que el mayor inversionista, pues no nos sorprende, ¿verdad? Estados Unidos, claro. Estados Unidos, que desde la guerra contra ellos, desde la guerra con Estados Unidos, pues bueno, Estados Unidos ocupó gran territorio y la llegada de extranjeros pues fue muy amplia. Entonces, Estados Unidos invirtió, invirtió e invirtió. Tenemos en segundo lugar a Inglaterra, que también mencionamos la clase pasada. Tenemos a Francia, Alemania, Holanda. De igual manera, cabe mencionar que estos que están aquí no son los únicos inversionistas. Allí hay un apartado que dice otros. Es decir, otros países que su inversión era mínima. Que esto no nos sorprenda, chicos, porque fíjense, desde cuándo empezaron las inversiones extranjeras y esto, ¿qué significaba? Ok, yo voy a invertir, ¿sí? Necesitas dinero, imaginémonos esta escena, ¿no? A ver, México, a ver, presidente, necesitas habilitar estas minas. ¿Por qué? Porque sí, tienes el mineral, pero no tienes el dinero para comprar todo lo que se necesita para volver a levantar una mina. Ok, dice, imaginemos, ¿no? Estados Unidos. Ok, yo te doy el dinero, yo invierto en estas minas. Muy bien, perfecto, dice el presidente de México. ¿Qué significaba esto? Que al invertir, el país que invirtió en esto se volvía también dueño de estos lugares.
Por eso en ese entonces muchas minas ni siquiera pertenecían a nuestro país. Sí, mucho mineral, oro, plata, carbón, etcétera, pero no solo pertenecía al país, porque quien invirtió no fue solamente México, eran países extranjeros que invertían porque se iban a convertir en dueños. Y eso sucede en la actualidad, ¿eh? En todas las inversiones es así. Si yo voy a invertir para poner un hotel, o sea, muchos hoteles que se encuentran aquí, por ejemplo, en Cancún, pues no solamente son de dueños mexicanos, ¿no? Ok, yo tengo el pensamiento de que quiero un hotel, pero necesito el dinero. Ok, vamos a buscar a un inversionista. Y este inversionista, pues puede ser de cualquier país y según las acciones que tenga, ¿no? Según lo que tú invertiste. A ver, yo invertí un cuarto de lo que se necesita. Bueno, un cuarto del hotel es tuyo. Y eso significa que también soy dueño de esto. Entonces, por eso muchas minas, locaciones petroleras, terrenos de México, pues ahora en la actualidad tienen dueño extranjero. No nos vayamos muy lejos, chicos. Fíjense, les voy a dar un ejemplo de algo que sucede aquí en Quintana Roo. Aquí en Quintana Roo, pues sí, el atractivo, ¿no? Son las playas, pero también tenemos zonas arqueológicas. Una de esas muy populares es Tulum. Tulum, que es un municipio muy nuevo aquí en Quintana Roo. Tal vez ustedes han escuchado acerca de Tulum. Hay mucha visita de extranjeros, ¿no? Vienen para pasar aquí el fin de semana, ¿no? La verdad, es un país, es un municipio muy turístico. Ahora, a lo que voy es esto, existe una zona arqueológica en donde se encuentran ruinas de los mesoamericanos, precisamente, ruinas mayas. Entonces, muchos vienen a ver estos terrenos, pero ¿qué creen, chicos? México, en las ruinas, afuera hay unos terrenos que son como locales. Y estos locales es un terreno pues muy grande, abarca unas, no sé, 4 o 5 manzanas, en el que los extranjeros salen y pueden comprar artesanías, pueden comprar calendarios, calendarios mayas, etcétera. Pues bueno, chicos, ustedes creerían que esos terrenos que corresponden a Tulum son de México, pues no. Ahí el dueño es un dueño árabe precisamente. Y este dueño de territorio mexicano es un árabe. Y sobre todo de la zona arqueológica. ¿Cómo sucedió? Pues bueno, imagínense todo lo que tuvo que haber pasado con los presidentes que han pasado en México o el gobierno mismo de Quintana Roo, que propiedades como zonas arqueológicas, que son propiedades de la nación, le pertenece a un árabe. Y esos locales de donde surge la mayor economía de este municipio de Tulum, pues se va al extranjero, básicamente. Y no solamente árabes, también hay dueños italianos y también franceses. Fíjense hasta dónde llegamos, ¿no? Pues bueno, eso es en la actualidad. Entonces, imagínense, estaba peor la cosa en ese entonces. ¿A qué nos llevó esto? A que surgiera un personaje llamado Francisco y Madero. ¿Alguien sabe qué significa la I de Francisco y Madero? ¿Alguien quiere participar? Que sepa y que tenga ese conocimiento de qué significa la I de Francisco y Madero. Porque su nombre no está así en su acta de nacimiento, ¿eh? No es Francisco y Madero. Francisco y Madero, fíjense que muchas personas crecieron creyendo que la I era de Indalecio, Francisco Indalecio Madero. Pero aquí les doy un sabías qué. Pues bueno, la I no es de Indalecio, la I es de Ignacio. Entonces, este personaje expresidente de nuestro país es Francisco Ignacio Madero. Ojo. Francisco y Madero y ya quería estar en la presidencia. Y fíjense de qué fue lo que pasó. Porfirio Díaz, ya dijimos que Porfirio Díaz no dejaba que la prensa hiciera su trabajo, básicamente. Él manipulaba la prensa, al periódico, porque ya existía el periódico en ese entonces. ¿Y qué pasó? Una vez Porfirio Díaz le dijeron, anda Porfirio, anda presidente, déjame hacerte una entrevista. Imagínense esta escena en su cabeza.
Y Porfirio Díaz dijo, bueno, ok, te voy a conceder esta entrevista. Entonces, cuando le hicieron la entrevista, Porfirio Díaz dijo algo importante. Le preguntaron si él todavía quería seguir estando en la presidencia y Porfirio Díaz dijo, mi periodo en este país yo creo que ya está llegando a su fin. ¿Por qué? Porque yo creo que el país ya está listo para un nuevo presidente. Palabras dichas por Porfirio Díaz. Yo creo que el país ya está listo para un nuevo presidente. Y cuando la gente escuchó lo que había dicho Porfirio Díaz en esta entrevista, pues bueno, empezaron a surgir candidatos. Y estos candidatos, uno de ellos fue Francisco I. Madero, que empezó a hacer su campaña política, como la conocemos ahora, ¿no? Empezó a salir a las calles, empezó a hablar con la gente, él empezó a hacer su campaña política porque dijo, ¿no? Y toda la gente eso entendió. Porfirio Díaz ya no se va a volver a reelegir, entonces imagínense, los grupos políticos, personas por aquí, personas que querían ser presidentes, pues bueno, empezaron a hacer sus campañas políticas. Porfirio Díaz se dio cuenta que Francisco I. Madero tenía gran gente que lo seguía. Se empezó a dar cuenta porque él creyó seguramente que pues nadie lo iba a seguir, ¿no? Que lo que querían seguir teniendo a él como presidente. Entonces se empezó a dar cuenta que iba a perder las elecciones, que cuando se hicieran las elecciones, si se postulaba Francisco I. Madero, pues Porfirio Díaz iba a perder porque mucha gente le seguía. ¿Y qué fue lo que hizo Porfirio Díaz? Mandó a encarcelar a Francisco I. Madero. Así que cuando se hicieron las elecciones, Francisco I. Madero, pues prácticamente estaba en la cárcel. Y las elecciones se hicieron con Francisco I. Madero en la cárcel, entonces Porfirio Díaz volvió a ganar la presidencia. ¿Pero qué fue lo que pasó? Mucha gente se levantó en armas desde la cárcel, o sea, y después Francisco I. Madero se escapó de la cárcel, empezó a llamar a la gente para que se levante. ¿Para qué? Para obligar a que el presidente ya Porfirio Díaz, porque ya se había vuelto a reelegir, saliera de la presidencia. Y mucha gente lo apoyó. Francisco I. Madero, aparte de que estaba huyendo, porque lo estaban persiguiendo por órdenes de Porfirio Díaz, empezó a recorrer lugares y hubieron varios levantamientos. Muchos campesinos se unieron a esta revolución. Y aquí podemos encontrar personajes como Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, que se volvieron del otro lado, es decir, se volvieron caudillos, porque aquí tenemos una diferencia. Fíjense, Francisco I. Madero estaba peleando desde la política, pero ¿quiénes estaban peleando? ¿Quiénes eran los guerrilleros que estaban ahí peleando al lado de los campesinos? Pues los personajes que acabo de mencionar, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, que eran los principales líderes. Y de hecho, estos personajes que acabo de mencionar no tenían o no estaban de acuerdo con Francisco I. Madero. Francisco I. Madero decía, todo lo que se tenga que tomar con armas no es aceptable. Francisco I. Madero tenía la idea de que todo podía hablarse, tal vez, ¿no? Y no era tomar las cosas a la fuerza, con armas no. En cambio, a diferencia, los caudillos decían, Francisco I. Madero está del lado de la política, él solamente quiere un puesto político. ¿Y quiénes estamos aquí? Los que de verdad estamos con el pueblo, es decir, estamos aquí los guerrilleros, estamos aquí los caudillos, que de verdad queremos apoyar a los campesinos. De hecho, ellos crearon planes. Por ejemplo, del lado de los caudillos se creó el Plan de Ayala, y este fue un movimiento zapatista por Emiliano Zapata, básicamente, por eso se llama zapatista, en el cual se decía que los campesinos no debían de haber sido despojados, quería regresarle las tierras a los campesinos que fueron despojados en el porfiriato.
porque, ojo, a muchos campesinos se les quitaron sus tierras porque Porfirio Díaz lo iba a utilizar para algo, ¿no? Entonces aquí podemos observar cómo Francisco I. Madero resultó triunfador y con el plan de San Luis expulsaba a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue exiliado. ¿Y qué significa exiliado? Prácticamente expulsado del país. Y ya no se le permitió o ya no era permitida la entrada a Porfirio Díaz. De todos modos, pues Porfirio Díaz no tenía nada que hacer en este país. ¿Por qué? Porque él sabía que si estaba en el país, pues lo iban a matar, básicamente. Y aquí encontramos lo que les mencionaba. Vean, aquí tenemos una imagen del general Emiliano Zapata. Fíjense, esa es una fotografía real de Emiliano Zapata, un guerrillero que luchó con los campesinos, que no solamente los dirigía desde un puesto político, no, de hecho ninguno de estos personajes en este entonces quería un cargo político, o sea, en este entonces, ¿no? Ellos, como cualquier campesino, como cualquier trabajador, se fueron a la guerra y empezaron a tomar territorios a la fuerza, cosa que Francisco I. Madero pues no hizo, ¿verdad? Porque Francisco I. Madero estaba más por obtener un puesto político. Ojo con estas diferencias, porque ellos a pesar de que ambos son de la Revolución Mexicana, pues existen dos grupos, los que estaban de lado apoyando y peleando con los campesinos a la fuerza y Francisco I. Madero desde un cargo político. Aquí podemos ver una imagen con una frase que todavía se sigue recordando hasta la actualidad: sufragio efectivo, no reelección. Esta era una de las frases que utilizó Francisco I. Madero para poder llamar a la población. Sufragio efectivo, no reelección. Y a partir de entonces, Francisco I. Madero prohibió las reelecciones. Ya, y eso ha seguido hasta la actualidad, ¿eh? O sea, en la actualidad está establecido que un presidente no puede reelegirse, no como en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, recordemos al presidente Obama, el expresidente Obama, terminó todo su periodo de presidencia y se volvió a reelegir y volvió a ganar. Y entonces tuvo más años en el poder. En México no se puede hacer eso. Y es importante que la gente lo conozca. A partir de entonces, un presidente cumple con su etapa de presidente, ya no puede volver a ser presidente. Tal vez pueda tener otro cargo político, pero el mismo que tenía, es decir, el presidente, no, ya no se puede. A partir de sufragio efectivo, no reelección. Bien. Ahora, pues vamos a empezar con el cardenismo. Y en el cardenismo ya estamos avanzando en la historia y ya estamos en 1934. El cardenismo ya duró 6 años, que es la etapa en la que Lázaro Cárdenas fue presidente. ¿Y por qué tocamos a este presidente? Porque es el que nos lleva a la expropiación petrolera precisamente. En este tiempo, en el cardenismo, ya el petróleo ya podríamos decir que ya ni siquiera era de México, porque de tantos inversionistas, de tanta apertura que se le dio a países extranjeros, pues el país ya casi no era dueño de nada, básicamente. ¿Por qué? Porque ya tierras ni siquiera le pertenecían a nuestro país, a pesar de que en la actualidad está en la Constitución. Fíjense, en la Constitución está que todo el territorio mexicano le pertenece a los mexicanos y no puede ser a otra persona, pertenece a la nación. Aquí muchos territorios ya no eran de México, ya eran propiedades del extranjero y algo muy importante, el petróleo. Y eso nos lleva de que muchas industrias generaron importantes recursos, sí. El petróleo generó muchos recursos, pero recordemos que los dueños del petróleo no eran mexicanos, básicamente. Ahí podíamos encontrar empresarios que habían invertido. Entonces el petróleo que salía de nuestro país, pues sí, parte se quedaba, pero gran parte del petróleo que era sacado era para otros países. Y aquí necesito la participación de alguno de ustedes. ¿Alguno que haya hecho su tarea? Vamos a esperemos que alguien quiera participar.
y que me diga, así en términos sencillitos, o sea, se investigó 3 hojas, que no nos lea las 3 hojas, que básicamente nos diga, ¿qué investigó acerca de la expropiación petrolera? ¿Algún dato interesante? Tal vez algunas líneas o no necesariamente leerlo, nos los puede contar, algo que recuerde acerca de este hecho histórico. ¿Alguno de ustedes, de los que están aquí, hizo su tarea y tiene a la mano su tarea? Nos pueda compartir. Casualidad. Osvaldo, muy bien. Adelante, Osvaldo. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, maestra. Es que ahorita por el momento no recuerdo mucho, pero lo que más o menos recuerdo que la expropiación petrolera fue, ay, en México no había ni una, pero que en base, ahora sí, con lo de la Constitución, no sé qué número de la Constitución, que, ay, ahora sí que es que me agarraron el del trabajo. Estoy más atento en mi trabajo y escuchando la clase. Y como, a lo que recuerdo no es mucho, Lo que pero recuerdes, no creo que pasa nada, fue algún dato ahí que tengas. lo primero que fue, este, fue, se independizaron de, Vas bien, 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 se independizaron de... creo que sí, para Vas bien, que el petróleo de nuestro país se quedara en la historia de México. bien, sí, que se quedara en México, bien, se independizaron, excelente. Es básicamente eso, chicos, en pocas palabras, entre tanto que podemos investigar, de eso trata la expropiación petrolera. Fue un movimiento, no hablamos de una guerra. Aquí no estamos hablando de como en la independencia o en la revolución que se levantaron en armas, no. Aquí estamos hablando más de un documento que decía que ya el petróleo de México ya no iba a ser propiedad de gente extranjera. Nos vamos a independizar. Y ahora el petróleo va a pertenecer solamente a México. Porque mucho del petróleo de estas de estas torres petroleras, pues ni siquiera eran propiedad de nuestro país. Y como mencionaba, mucho petróleo era llevado a otros países. Entonces, básicamente es eso. A ver, vamos a ver si Sofi nos quiere complementar algo. Adelante, Sofía. Bueno, yo por lo que recuerdo y de lo Uh que -huh. investigué, también alcancé a leer, la verdad no me acuerdo mucho, pero más o menos. Me acuerdo que investigué también sobre que explotaban a las personas, creo a los mexicanos para que sacaran el petróleo. Entonces, no ni les pagaban, tenían horas de trabajo muy cargadas, no tenían descanso, y hasta que, ¿qué? Bueno, ajá, Bien, súper no bien, les ¿eh? daban, como que no tenían, pago, no les daban, descanso y así, hasta que, ay, No, de hecho, súper bien, ¿eh? Muy bien. Eso también es muy importante mencionar, ¿eh? ¿Por qué? Porque no había sindicatos para las personas. Y en ese entonces la gente era muy explotada y muchos se levantaron en huelga. O sea, hubo muchas huelgas. Excelente, Sofía, muy bien, muy bien. ¿Algo más? no, eso es todo lo que recuerdo. Ah, pues súper bien, muy bien. María Jacqueline, adelante. Gracias. Pero también según se dice que en el año 1935 fue donde se creó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con el firme apoyo del gobierno federal. Eso da como que referencia a que se abrió un apoyo para los trabajadores que no recibían pago sobre su trabajo que realizaban, ¿no?
Claro, de hecho, cabe mucho mencionar que a pesar de que, y lo podemos observar con la Constitución, a pesar de que ya teníamos la Constitución de 1857, fíjense todo lo que hizo Porfirio Díaz. Ahí decía que las personas tenían libertad, pero a pesar de eso no se cumplía con la Constitución. Entonces, eso nos lleva a imaginar, sí, ya existía un sindicato, como usted menciona, pero bueno, podríamos pensar que después de todo no se cumplía. ¿Por qué? Porque en la actualidad podemos decir que muchas cosas, a pesar de que se encuentran en la Constitución, pues no son respetadas. Pero yo siempre he pensado, chicos, que eso es porque muchas personas no conocen su Constitución. ¿Por qué existen tanta explotación laboral? Porque de verdad, aquí en México todavía hay empleos en los que te hacen trabajar por más de 12 horas, cuando en la Constitución dice que debes de trabajar solo 8. Y aún así, muchas empresas te obligan a quedarte hasta días festivos. Pero ¿por qué pasa eso? A pesar de que ya está en nuestra Constitución, porque tal vez mucha gente no conoce acerca de sus derechos. Y si nosotros de verdad nos propondríamos a que nos respeten nuestros derechos, yo creo que las cosas fueran diferentes, ¿eh? Entonces, hay muchas cosas que de verdad en la actualidad pues no se respetan. Por eso yo creo muy importante que todas las personas, así como tenemos un celular, podamos tener nuestra Constitución también. Y los podemos encontrar en papelerías. Por ejemplo, yo compré mi Constitución a 40 pesos en una papelería cuando estaba en una papelería, cuando estaba en la preparatoria. Entonces, precisamente es muy importante conocer acerca de nuestros derechos. Y mucha gente, pues por eso, a pesar de que ya existía todo esto, que nos decía que deben de remunerarte por tu pago, que no hay esclavitud, pues todavía mucha gente pues sufría de injusticias en las torres petroleras, los hacían trabajar sin descanso. ¿Y por qué? Porque los dueños eran extranjeros y básicamente no les importaba si los explotaban o no, y hasta en la actualidad, ¿no? Cuando tu jefe es extranjero, tal vez no todos, ¿eh? No hablo de todos, pero la mayoría, cuando tú trabajas en una empresa extranjera, existe mucha explotación laboral en México, la verdad. Y no todos, tal vez tú trabajes para alguna empresa extranjera y todo esté súper bien, ¿verdad? Pero en la gran mayoría, las empresas extranjeras pues no siguen las reglas mexicanas. ¿Por qué? Porque toman, soy extranjero, ¿por qué sigo la Constitución de México, no? Y es mi empresa. Dime, Sofi. Sí, de hecho, había visto que en Corea del Sur, en muchas empresas, a veces hasta a los trabajadores no se les paga bien y si no terminan algún trabajo no se pueden ir a sus casas. Así se queden hasta las 3 o 4 de la mañana, si no lo terminan no se pueden ir. Sí, hay muchos países en los que pasa eso. De hecho, eso me recuerda a un video que vi en internet en el que sí conocen la marca Shein, ¿no? Está muy popular en este entonces, está en su boom el Shein, ¿no? La tienda en donde compras varias cositas, ¿no? Ya hay hasta maquillaje. Y en internet, de hecho, pueden hasta buscarlo ustedes en internet, cómo es el trabajo, cómo son las fábricas de Shein, en donde de verdad, por eso se dice que los chinos, la mano de obra china es barata. ¿Por qué creen que las cosas de China son muy económicas? O sea, si tú compras una marca coreana o china o algo del asiático, es algo muy económico. ¿Por qué? Porque la mano de obra es tan barata, por tanta gente que hay, la pelea de los puestos es, o sea, imaginémonos, hay un puesto, 20 personas quieren ese puesto, porque hay una sobrepoblación tremenda. Y te van a pagar, imaginemos, 10 pesos la hora, imaginemos, ¿no? Pero como hay 20, con tal de que te den a ti el trabajo, dices, no, a mí dame 9, pero dame a mí el trabajo. Y otro dice, no, pues a mí dame 8, pero dame a mí el trabajo. Y así, como en la actualidad cuando vendes las cosas, ¿no? Lo quieres poner más barato para que a ti te lo compren. Entonces lo mismo pasa en esos países asiáticos. Por eso muchas cosas asiáticas son muy económicas. ¿Por qué? Porque la mano de obra es muy económica y la explotación es de verdad tremenda. Y todavía, y no nos vayamos lejos, en México todavía existe algo llamado esclavitud moderna.
¿Y a qué se le llama la esclavitud moderna? Todavía hay lugares en la actualidad aquí en México en donde se dedican a cosechar. Y muchos jornaleros, chicos, son explotados. O sea, los jornaleros hablan de una esclavitud moderna porque, pues básicamente dicen que no son esclavos, no existe la esclavitud, pero fíjense en cómo tratan a un jornalero. ¿Cuántas horas los hacen trabajar bajo el sol? ¿Y cuánto les pagan por cada costal o cada caja que puedan recolectar? De verdad, el trabajo en la actualidad de un jornalero y por los capataces y la forma en la que lo tratan, de verdad es algo muy tremendo. Chicos, entonces, bueno, ¿qué se buscó? Ya vamos a terminar. ¿Qué se buscó? Precisamente que ya el petróleo sea propiedad de ya no sea propiedad de empresarios ingleses y estadounidenses. Recordemos que los ingleses, Inglaterra y Estados Unidos eran los principales inversionistas, entonces muchas plantas petroleras le pertenecían a ellos. Entonces, Lázaro Cárdenas, que se encontraba en ese momento en la presidencia, dijo, es que hay que hacer algo. O sea, ya no podemos seguir permitiendo que el petróleo que es propiedad de México se vaya al extranjero. No, ahora hay que independizarnos. La propiedad ya no debe de ser de empresarios, ahora debe de ser de mexicanos. Y esto, junto con la minería y otros recursos, porque también las minas ya eran propiedad del extranjero. Entonces aquí hubo malestar, o sea, sí hubo cuando le dijeron eso a los inversionistas extranjeros, dijeron, a ver, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué pasa? No, pues yo soy tu inversionista, ¿qué pasó? Entonces, muchas compañías petroleras empezaron con conflictos y aparte, fíjense lo que mencionaba su compañera hace un momento, trabajadores de la industria petrolera se declararon en huelga. ¿Por qué? Por demanda de mejores salarios y condiciones laborales. Entonces, imagínense para que se haya puesto en huelga, imagínense el tipo de salario que tenían cuando trabajaban día y noche con tal de sacar el petróleo que les exigían países extranjeros, porque recordemos que al mando estaban países extranjeros. Entonces, muchos estaban en huelga por cómo los trataban los jefes de ese sector, ¿no? Y sobre todo por condiciones laborales. Aquí es a lo que se le conoce como la expropiación petrolera. Y fíjense, aquí tenemos, ya esta es nuestra última diapositiva, vean cómo está una imagen del periódico de ese entonces. Se llama Excelsior. La verdad, desconozco si en la actualidad existe un periódico llamado así, la verdad. Entonces, creo que no. La verdad no lo sé. Si alguno de ustedes tiene el dato, me lo puede compartir. Pero me suena, no sé, pero me suena este nombre Excelsior, no sé, me suena a algo. Entonces, este periódico, fíjense, es de esa época y cómo decía esa portada. Decreta, nada más que ahí ya está tan viejito el periódico que ya no se ve la D, decreta el gobierno de la República la expropiación de la industria petrolera. Entonces, imagínense el reparto de estos periódicos y cómo la gente se enteró que ya se había expropiado la industria petrolera. Se supone que aquí se comprometieron, el presidente Lázaro Cárdenas y otros políticos, se comprometieron a que en primer lugar las condiciones de trabajo mejoren, el salario mejore. Y aquí se creó Pemex, precisamente, Petróleos Mexicanos, ahí está, se fundó Pemex. Y bueno, quienes tengan ahí algún familiar, sé que la mayoría de las personas que viven por Veracruz, por ejemplo, ahí está, por ejemplo, una planta petrolera en el Golfo de México. Muchas personas que viven por esa área suben a trabajar en el petróleo, a Pemex. Entonces, esperemos que las condiciones salariales hayan mejorado, esperemos eso, y que también la condición de trabajo, que todo haya mejorado y que, pues, por ejemplo, Lázaro Cárdenas haya cumplido con lo que les prometió a los trabajadores del petróleo, porque la verdad sacan mucha economía. Entonces, pues básicamente ya aquí tenemos una última diapositiva, la transición democrática, chicos. Finalizamos la historia de México hablando acerca de que la democracia cambió.
aquí en términos sencillos y en resumen hablamos que se empezaron a crear partidos políticos, que se empezó a crear esa libertad para la política y empezaron a crearse esos partidos políticos que ahora conocemos. Bueno, no del todo, ¿verdad? Porque han cambiado los nombres de muchos partidos políticos, pero los principales que ya conocemos como PRI, PAN, PRD, que son los que han ido pasando, como que son los que desde un inicio que fueron creados, pues se han ido sosteniendo y hasta la actualidad los podemos encontrar. Hay también partidos políticos que se han creado, que son recientes y otros que han desaparecido y otros se han transformado. Fíjense que el partido de Francisco y Madero, el partido antirreeleccionista, es el que se convirtió en el PRI, básicamente. Y también podemos tomar ahí un dato también importante de nuestra historia de México, que la gran mayoría de nuestros presidentes ya bien establecidos, ya con elecciones bien hechas, pues han sido del partido político PRI. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, podemos observar también el que es el presidente en la actualidad, que es de Morena. De hecho, es un nuevo partido político, ¿no? Tiene una historia como PRI, PAN, PRD, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué queremos mencionar? Que la historia de México ha cambiado y, pues, básicamente la historia va a seguir evolucionando. La democracia es algo que se ha mantenido y que se busca que cada día se haga mejor. Que llegue un momento en el que ya la prensa no sea manipulada, que ya las personas podamos votar y podamos estar conformes, podemos estar confiados de que nuestro voto es válido. Porque fíjense, hay muchas personas en la actualidad que no votan y que cuando votan nada más rayonean su boleta. ¿Y por qué hacen esto? Precisamente porque es gente que ya no confía en las votaciones. Por tantas cosas que han pasado en México, dicen, pues, ¿para qué voto? Si al final se hace lo mismo. ¿Para qué voto? Si todos, ¿no? Palabras de mucha gente, ¿no? Pues básicamente todos son iguales, ¿no? Pero bueno, aquí algo que quiero comentarles y que quiero que lo tomen de verdad, si hay personas mayores de edad, que voten, que hagamos valer nuestro derecho, que es la democracia, porque si nosotros no votamos o solamente rayoneamos ahí las boletas, pues no estamos ejerciendo nuestro derecho a votar. Y fíjense, las mujeres no tienen mucho que empezaron a votar. Recuerden que antes las mujeres no eran llamadas ciudadanas. Entonces, fíjense que aquí en 1953, pues se empezó a tener el derecho a las elecciones para que una mujer pueda votar. Entonces, no perdamos ese derecho porque mucha gente luchó en la historia de México para que nosotros podamos tener la libertad que tenemos ahora de votar. Entonces, pues por esa gente que luchó por ese derecho, nosotros hay que ejercer nuestro derecho y hacer valer nuestros derechos. Así que como consejo, chicos, para finalizar esta asignatura, les recomiendo que conozcan sus derechos, que en algún momento lean acerca de la Constitución, porque les va a servir muchísimo. Cuando ustedes lleguen a un trabajo, sepan valorarse y no solamente se queden con que, total, todos los trabajos son iguales. No, que nosotros sepamos cuáles son nuestros derechos y existen muchas instituciones que si existe una justicia laboral, política o social, puede hacer justicia por nosotros. ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta con lo que vimos en la clase de hoy? Porque básicamente con esto terminamos nuestra asignatura de Historia de México. ¿No, chicos? Bueno, si no hay ni una preguntita, pues nos vemos la próxima clase, nos vemos ya el lunes y el lunes iniciamos con una nueva asignatura. Muy bien, chicos. Gracias, maestra. Bonita noche. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye.